¿quién no ha estado cansado alguna vez? ¿Quién no ha intentado desfallecer? Tenemos el ejemplo bíblico de hombres como Elías, por ejemplo. Elías llega un momento en el que dice: basta ya, Señor Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se acostó, dice la Escritura, debajo del enebro, porque dice: yo prefiero morir que seguir con esta condición, en esta situación. Y yo creo, hermanos, nosotros recibimos a Jesús un día. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo un día? Pero seguimos. Wow, una cantidad no dice nada ni levanta la mano. O sea que esta mañana va a haber una buena cosecha. Bueno, ¿cuántos ya recibieron a Cristo como su Salvador? Bueno, tal vez no me ha hecho entender. Entonces, pero recibimos a Jesús y seguimos siendo seres humanos. Solamente seres ¿qué? Humanos. Que nos fatigamos, que nos cansamos, que estamos tristes, que estamos alegres, que triunfamos, que perdemos. Y así, entonces debemos continuar mirando nuestra vida desde esa óptica. Creo que es un gran error creer y pensar que cuando recibimos a Cristo como Salvador, todo ya se soluciona. Y comenzamos a vivir como en una burbuja donde no hay nada que nos afecta, que nos daña, que nos genera tristezas o que nos genera, enfermedades, pérdidas financieras y que nos hace estar tristes en algún momento. Realmente es errado pensar así. Pero yo quiero, y estaba mirando, ¿cómo comparto y cuál es la palabra que quiero compartir en esta mañana para decirles que hay una esperanza en Dios? Que Dios sigue siempre como la alternativa. En algunos casos como la última alternativa, ¿cierto? Porque a veces uno busca por acá una cosa, busca otra cosa por acá, otra por acá, y finalmente descubre que Dios, y me impresiona la canción porque dice: me cansé de luchar, ¿cierto? Me cansé de luchar. Y dice: y yo descubrí que perdía si ganaba esa lucha contra la verdad, ¿cierto? Entonces, y hay frases y me encanta, digamos, ese tipo de cantantes que piensan la canción, que oran la canción y que la escriben y la hacen pensando en cómo proyectan bendición en la vida de las personas, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando ahora para, digamos, ilustrar esta reflexión, el pasaje, o mejor como base, ¿no? Para ilustrar como base de esta reflexión, el pasaje de Isaías. Pero yo quiero que leamos un poco a partir de Isaías capítulo 40, versículos 28 en adelante. Pero vamos leyendo parte por parte y lo vamos reflexionando parte por parte de este pasaje. Me encanta tomar la palabra así, palabrita por palabrita, irla desmenuzando. Creo que eso es estudiar la Biblia. Para mí estudiar la Biblia y predicar la Biblia es justamente coger un pasaje y comenzar a desglosarlo, ¿cierto? Como a exprimirlo. Cuando usted toma la naranja en sus manos, ¿cuántos han tenido una naranja una vez en sus manos? ¿Cierto? Y usted quiere el jugo de naranja por la mañana, pero usted coge y la exprime y la exprime y la exprime hasta que le saca el último poquito, ¿sí? Eso es la riqueza, digamos, que se debe encontrar en la palabra. Cuando usted toma un texto y no es que lo lee y hace una referencia general del texto, sino que comienza a desmenuzar, a ver qué detalles se encuentran en ello. Pues bien, hoy vamos a usar solamente unos 4 textos, tal vez, así de manera muy organizada, y vamos a sacarle mucho provecho para nuestra vida. Dice el verso número 28 de la siguiente manera: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, paremos ahí. Lo primero que el profeta Isaías, porque es el profeta Isaías, ustedes recuerdan a Isaías que tiene una experiencia muy buena con Dios. Ustedes ven a Isaías en el capítulo 6 y lo descubren como el hombre que está un poco aislado, como que no está tan interesado en las cosas del reino de Dios, como que Dios para él es Dios, pero nada que ver con su intimidad o con una relación privada, cercana con Dios. Y en Isaías 6 se hace una relación muy fuerte, porque dice que Isaías vio a Dios sentado en el trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo. Yo pienso que la vida cristiana a veces es así. Vemos a Dios pero allá a lo lejos. Es un Dios
un Dios como de religión, ¿cierto? Pero no es un Dios personal, un Dios que puede afectar el corazón, que pueda afectar, los pensamientos y decisiones de nuestra vida. Pero entonces la vida de Isaías cambia justamente en Isaías capítulo número 6. Y cambia con propósito. Ahora les estoy diciendo que cuando Dios cambia la vida de una persona, lo hace con propósito, ¿sí? Y entonces el propósito, o parte mejor de ese gran propósito, porque es un propósito macro con el cual Dios cambia la vida de Isaías, es para que le hable al pueblo de Israel. Y parte de lo que le dice es que le hace unas preguntas al pueblo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Dios? Lo primero que Isaías hace es mostrarle la grandeza de Dios. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en primera instancia. Isaías muestra al pueblo y hoy a nosotros la grandeza de Dios. Cuando ustedes lo leen por ahí, por ejemplo, en el versículo número 12, dice, ¿quién midió las aguas? Con el hueco de su mano. O sea, en el hueco de su mano, Dios midió las aguas. Han visto la cantidad de aguas que existen, ¿no? Dice, y los cielos con el palmo, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes en balanza, y con pesas los collados. Entonces es como una forma majestuosa de describir al Dios de Israel. O sea, Isaías está hablando de Israel como pueblo, como la nación de Dios, y le está diciendo, ese es el Dios que ustedes tienen. O sea, ¿por qué estar en un conflicto que no pueden resolver cuando el Dios que ustedes tienen es tan capaz que logró medir el agua en el hueco de su mano? Es tan capaz que logró medir el cielo con el palmo de su mano. Es tan capaz que que reúne el polvo de la tierra con 3 dedos. Es tan capaz que pesa los montes y los collados. Dice, ese es el Dios. Y entonces lo presenta y por eso le dice, ¿ustedes no sabían eso? O sea, como que los mira en crisis y le dice, están en crisis justamente porque no saben los recursos que tienen, en ese caso el recurso espiritual. Entonces, buena parte de nuestras crisis se dan justamente por el desconocimiento de Dios. Un consejo de Jesús en el Evangelio de San Juan fue el siguiente, dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando Jesús dice que busquen, que escudriñen la Escritura, lo hace con propósito. Porque cuando el hombre, la mujer, el cristiano comienza a leer la Biblia, comienza también a empoderarse, a empoderar su vida cristiana, a empoderar su relación con Dios. Y entonces los problemas que él en alguna oportunidad vio gigantes, ahora comienza a verlos más pequeños, comienza a ver que esos problemas van disminuyendo, van siendo inferiores comparados con el poder del Dios al que él conoce. Imagínense ustedes, el perro bravo que está en la esquina y siempre aterroriza a los niños, ¿cierto? Y usted iba pasando por la esquina pero sin su papá. Y usted estaba nervioso por el perro. ¿A qué momento se sale el perro y me muerde? Y está muy nervioso. Pero el día que usted va agarrado de la mano de su papá, ese día usted pasa campante, tranquilo. Es posible que se le hace muecas al perro para que se enoje más, porque ese día usted va súper protegido, va con su papá. Ir con el papá representa protección, seguridad. Eso es justamente lo que el profeta intenta presentarle al pueblo. No han sabido ustedes, no han escuchado que el Dios eterno, y una característica que el profeta les muestra de Dios es la eternidad de Dios. ¿Cuál es la característica? La eternidad de Dios. Porque los dioses que hacían ellos, que hacían los pueblos, eran pasajeros. Miren ustedes conmigo el versículo número 18, que él les hace una pregunta. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Dice, o sea, ¿cómo ustedes tratan de interpretar a Dios? ¿Con quién lo comparan? Dice el 19, dice, el artífice prepara la imagen de talla, la imagen de talla. Y el platero extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille y busca un maestro sabio que haga una imagen de talla y que no se mueva.
Dice, esos más o menos son los dioses de las personas que no conocen al Dios del cielo. Dice, quien tiene la forma, o quien tiene dinero, busca y hace una imagen. Y luego el platero va y les tiende oro, la recubre en oro y le hace cadenas de plata y la deja estática. Y el que no tiene recursos suficientes, entonces escoge un árbol de roble o cedro. Entre los árboles que no se apolillan, el cedro es uno de ellos. Por eso las bancas que ustedes veían acá, bueno, no las hemos botado, están guardadas en un lugar donde no se mojan, están bien. Bueno, pero 40, 50 años y no se apolillan. ¿Por qué? Porque la madera de cedro es amarga. Usted coge una hebrita de madera de cedro y la mastica y usted siente amargo en su boca. Entonces la polilla no entra fácilmente al cedro porque es amargo. El roble es muy fuerte. Uno puede dañar los serruchos, las sierras con un roble seco. Cuando lo va a cortar puede dañarse. Usted trata con un machete y el machete se daña porque el roble es muy fuerte. Así que la polilla poco puede entrar. Para presentarle y para adorar, dice, una madera que no se apolille y le hace una talla, escoge un maestro sabio que le haga talla y ese es mi Dios. Pero dice ahora esos dioses, por buenos que sean, por fuertes las maderas, el oro, el metal, dice, sin embargo, el Dios del que yo les estoy hablando es eterno. ¿Cómo es? ¿Cómo es su Dios? ¿Cómo es mi Dios? Eterno. Nuestro Dios es eterno. En todas las épocas, el Dios que ayudó a Noé en el tiempo del arca, el Dios que ayudó a Abraham, el Dios que ayudó a Isaac, a Jacob, y así todas las generaciones que han pasado desde los primeros hasta nuestra época han disfrutado del mismo Dios. No han tenido que buscar a otro Dios. Bueno, lo han buscado por su ignorancia, pero tenemos un Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es Dios. Es lo primero que le dice, el Dios que nosotros tenemos es eterno. Usted podría decir, es que cuando yo era un niño, cuando yo era niña, Dios estaba ahí, era latente, sentía su presencia. Y ahora que estoy adulto, tengo 40, 50, 60, 70 años, como que ya no siento a Dios. Pero el problema no es de Dios, el problema es nuestro, ¿cierto? O sea, no es por culpa de Dios, sino por culpa mía, en ese caso por culpa de cada uno de los que siente o no siente a Dios. Porque Dios es eterno. Dios es eterno, dice el pasaje. Eterno es Jehová, el cual creó. Una segunda característica de las que habla el profeta aquí al pueblo de Israel es que le dice, el Dios del que les estoy hablando es el creador. ¿Cómo es? Es el creador. Génesis 1:1, en el principio creó Dios. ¿Quién creó? Dios, los cielos y también la tierra. Dice, y Juan 1:1 también aparece diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Entonces Dios, el Dios creador. A las 8 nos hablaban un poco de los dioses de Israel, los que tuvieron dioses en la época del rey Acab, el dios, ¿cómo se llama? Baal, los Baales y Acera. Entonces el Baal o el dios Baal era una imagen metálica, ¿cierto? Una imagen metálica, era el dios de las lluvias o el dios del fuego, dependía pues cómo lo querían interpretar. Pero pasaba de moda, ¿cierto? En la medida que aparecía otro imperio, aparecía también otro dios. De acuerdo a los imperios se cambiaban los nombres o los dioses. Pero el Dios nuestro, dice Isaías al pueblo de Israel, el Dios nuestro es el creador. Pero la cosa aquí es, ¿qué ha hecho Baal? ¿Qué hizo Baal? Cuando Elías hace la confrontación y le dice, bueno, que haga descender fuego del cielo entonces, al menos eso nomás que haga, ¿cierto? Ya que no hizo los cielos, ya que no hizo la tierra, el Dios de ustedes les dice a ellos, al pueblo que está equivocado, ya que no hizo los mares, ya que no hizo los montes, ni ha hecho nada, solamente recibir adoración en un lugar estático, entonces que al menos haga descender fuego del cielo. Y tampoco fue posible que descendiera fuego del cielo, pero el Dios de Elías en ese tiempo sí hizo descender el fuego del cielo. Entonces estoy diciendo, Isaías les muestra, ahora estamos en Isaías otra vez, Isaías les muestra a un Dios creador.
se dice que Satanás no es creador, Satanás es imitador. O sea, Satanás coge todo lo que Dios ha creado, intenta imitarlo, sacar como una media réplica, pero le queda imperfecta. Es como cuando usted comienza a hacer billetes, ¿cierto? Usted comienza a hacer billetes de 50,000, bueno, de 100,000, ya están los de 100,000. Y usted se compra una máquina y comienza a hacer billetes. Y ustedes han descubierto cómo hay gente en la cárcel porque han estado haciendo billetes. Y algunos son tan semejantes a los legales que los logran pasar por billetes con algún valor. Y entonces van a la cárcel cuando son, digamos, descubiertos. Pero Satanás eso es lo que hace, copias de lo que Dios hizo. Pero Isaías muestra a Dios como el Dios creador. ¿Qué es Dios? Su Dios y mi Dios es un Dios creador. Creó, dice Isaías, los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, Dios nunca se cansa. ¿Cuándo se cansa Dios? Nunca, jamás. Usted dice, entonces, ¿por qué Dios creó el cielo? Bueno, las cosas que creó en 6 días y reposó el séptimo día. Pero no es un séptimo día así como de semana. Realmente puede haber pasado mucho tiempo. Por eso es que no podemos decir que el lunes creó Dios esto, el martes esto, el miércoles esto y el sábado reposó Dios. O el domingo creó porque iniciaría el domingo. Y luego descansó el sábado porque Dios está muy cansado, porque Dios está muy fatigado. Realmente esa figura parece más como una enseñanza para nosotros que necesitamos reposar porque somos humanos. Dios no es humano. O sea, Dios no tiene un cuerpo como el nuestro, que se enferma, que se debilita, que le da hambre, sueño. No, Dios es espíritu. Entonces, por eso dice, Dios no se cansa, no se fatiga. Ahora, qué bueno tener un Dios que no se cansa. Porque el cansancio se da a veces físicamente, pero a veces se cansa nuestra alma. ¿No ha estado usted en algún momento, o por lo menos entra en una desesperación, en una situación crítica donde no hay paz, y usted como que va, se mueve por su casa, pasea de un lado para otro, va, abre la nevera, entra a la habitación, sale, prende a la sala, prende el televisor, no es eso lo que quiere, prende el equipo, tampoco es eso lo que quiere, y hay un desasosiego terrible en usted? ¿Cierto? Yo no sé si alguna vez les haya pasado o le haya pasado. ¿Saben? Eso a Dios no le pasa. Entonces uno podría decir, pero entonces si no le pasa, ¿cómo me puede entender? ¿Saben por qué nos entiende? Nos entiende no porque a Él le pase, sino porque Él nos creó. Entonces, como Él nos creó, sabe exactamente lo que puede sentir nuestra alma. Ya hablamos de nuestro cuerpo, pero lo que puede sentir también nuestra alma. Y también creó nuestro espíritu, entonces sabe perfectamente los anhelos de nuestro espíritu. Ahora bien, les voy a explicar un poquito esta parte. Como tenemos espíritu, alma y cuerpo, entonces a veces lo que más nosotros dejamos como a lo que más le damos espacios, lo que más atendemos a veces es el cuerpo y el alma, pero el espíritu no. También el espíritu tiene sus anhelos. Yo no sé si algún día usted dice, wow, yo como que no estoy bien, yo quisiera orar, yo quisiera leer la palabra. Y hay un momento en que usted como que recuerda palabras de Dios. Y esa palabra como que le habla y usted otra vez engranuja. ¿Saben quién está actuando ahí? Su espíritu está tratando de respirar, está tratando de salir de entre los abrojos a veces y está tratando de encontrarse nuevamente con Dios. Porque es de nosotros, digamos, ni es el cuerpo ni es el alma, pero es el espíritu el que quiere conectarse con Dios. Entonces, desde ese orden de ideas, nosotros podríamos pensar que el profeta está llamando al pueblo a decirle, o lo está llamando para que busque a un Dios en cualquier situación: fatiga, cansancio, preocupación, ansiedad, tristeza, pérdidas, luto, lo que quiera que esté pasando. Dice, pero Dios está ahí porque Él no se fatiga. Y luego dice en la parte final del versículo número 28, dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y para ello quiero que leamos también el versículo 13 del mismo capítulo. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dice, ¿quién? Y pregunta el profeta. Y al parecer a esa pregunta hay un silencio total. Hay como un auditorio lleno, así como ahora, pero no hay una respuesta. No hay alguien que diga, yo conozco el que le enseñó a Dios. Yo conozco el que instruyó al Espíritu de Dios. No aparece ninguno. Entonces, es una pregunta sin respuesta por el profeta.
Son preguntas semejantes a las que Dios le hace a Job cuando Dios le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Cuando hice el mar, cuando coloqué la tierra, cuando la estabilicé. Y comienza a decirle cosas. ¿Y dónde estabas tú entonces? Si estás tan inquieto, si te sientes tan importante, ¿dónde estabas cuando yo hice todo eso? Y Job dice, definitivamente Dios me sorprende por su grandeza, por su poder, pero por su amor también. Entonces, su entendimiento, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y yo estoy pensando que nosotros como cristianos usamos mucho la sabiduría del ser humano, la sabiduría humana. Y leemos y escuchamos de científicos, y eso es muy importante. Y escuchamos de personas que han logrado hacer grandes descubrimientos. Y eso pues es obviamente muy importante. Sin embargo, Dios es más sabio que todos los científicos, que toda la ciencia humana junta. Entonces, y nosotros tenemos acceso a ese Dios. Ahora, la cosa es que, porque podríamos decir, sí, Dios es muy sabio, pero Dios está allá. Dios está lejos, tan lejos que no podemos acercarnos a Él. Pero la cosa es que aparece el escritor bíblico diciendo, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, de aquí para allá. Trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, entonces acerquémonos a ese Dios sabio. Amén. Santiago aparece diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, bueno, ser cristianos también significa ir y beber de la fuente inagotable que se llama Dios. Los versículos 29 y 30, el profeta presenta de manera desnuda la debilidad del ser humano. ¿Qué presenta el profeta? La debilidad del ser humano. Versículo 29 dice de la siguiente manera: Él da esfuerzo al cansado. ¿De quién habla cuando se refiere al cansado? Ya no es de Dios, porque dice que Dios no se cansa. Entonces ahorita está hablando del ser humano. Pero dice Él, cuando habla de Él es Dios en ese caso. Entonces Él, o sea Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Dios, dice, en vez de estar cansado, más bien tiene la fortaleza para darle esfuerzo al que ya está fatigado, al que se cayó, al que dice yo ya no puedo más, al que dice hasta aquí, depongo mis armas, borro la raya y no hago más resistencia y me rindo ante el único que puede. ¿Cómo se llama el único que puede? Dios. Dice, es que Él da el esfuerzo al cansado. Yo recuerdo, estaba en mi primera experiencia de pastor. Yo comencé la vida pastoral realmente joven, a los 22 años aproximadamente, y hubo que reemplazar en una iglesia a Jairo Pulgarín. Pues para esa época era una persona muy estudiada, muy intelectual, egresada del seminario y de la universidad. Entonces reemplazar a una persona así es realmente muy difícil. Pero también hubo que dirigir un equipo de pastores y yo no sabía del trabajo en equipo. Después nos dieron un seminario sobre trabajo en equipo, pero por esa época yo estaba frustrado, cansado, no sabía qué hacer realmente. Era muy complejo dirigir a las personas que estaban trabajando conmigo y no, un desierto total. Fuimos a un evento nacional como el que se está viendo en Armenia. Entonces, pero esa vez fue en Bogotá, se hacían con frecuencia los eventos en Bogotá por esa época. Entonces vino un norteamericano, dio sus conferencias, unas conferencias maravillosas, eran, digamos, había un traductor muy bueno y escuché sus conferencias, pero yo estaba seco, vacío, no pasaba nada, y las conferencias, la administración, y realmente yo estaba como con una cortina de hierro, pero no sabía por qué, quería salir de ahí, pero no podía. Y voy a contarles lo que pasó. Entonces, ya el último día del evento, yo dije, bueno, ya no pasó nada. Y yo realmente tenía en mi mente y en mi corazón la determinación de llegar, reunir a la junta de la iglesia y decirle, bueno, hermanos, muchas gracias por la oportunidad, yo renuncio, ya no voy más, ya no tengo más que hacer, estoy muy agotado. Y bueno, pero ese día, como a las 3 de la tarde, yo fui por un pasillo, allá en la iglesia de los héroes, por un pasillo, y logré llegar a un lugar
pequeño, había un sillón, era como un aposento, bueno, era el aposento de oración, había un sillón ahí, entré y me arrodillé en ese lugar. Y le hablé a Dios, pero poco, le dije, bueno, Señor, tú ves cómo estoy ahora. Y realmente no hablé más, comencé a llorar, de eso que uno se quebranta y no puede parar, como que cada vez más está llorando y uno se sienta a ver si logra como controlar y uno toma aire a ver si puede controlar y tampoco, y entonces dije, demos a darle rienda suelta a ver qué es lo que va a pasar, y así pasó un buen tiempo, y cuando me levanté de ahí, cualquier cosa quería menos entregar las llaves. No entrego las llaves, no me rindo y no me rendí y hasta aquí estoy. Ahora, ¿quién lo hizo ese día? Dios. Ese día se estaba cumpliendo esta palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Es fácil multiplicar cuando hay algo. Por ejemplo, usted dice, claro, Jesús tenía una base para multiplicar los peces y los panes, ¿sí? Porque tenía un muchacho 2 peces y 5 panes o dos panes y 5 peces. Bueno, tenía una base y Jesús cogió y ¡fua!, multiplicó todo y hubo comida para toda la gente. Mucha gente, tal vez unas 7,000, 8,000 personas, tal vez más. Entonces ahí dice que 5,000, pero hombres, pero hay mujeres y niños, no los contaban normalmente. Entonces Jesús tiene una base para multiplicar. Pero acá el escritor dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Usted multiplica 0 por 0 y ¿cuánto le da? Pero Dios multiplica 0, o sea, de 0 y saca mucho. Es el máximo matemático. Dice, y le da fuerzas al que no tiene ningunas. Es posible que usted dice, no, pero es que yo todavía tenía algo de esperanza de salir adelante, de levantarme de esta situación, independiente de la situación, cual sea. Tal vez usted dice, he tenido un impulso tan tenaz por las drogas otra vez. Usted que dice, yo que he tenido un impulso tan tenaz por el alcohol otra vez. Y así podría seguir nombrando algunas cosas que lo motivan, que lo impulsan. Y usted dice, mi vida cristiana está prácticamente muy abajo justamente por tal cosa. Pero tengo una esperanza todavía. Y es verdad, tiene esperanza. Él le puede dar fuerzas porque todavía tiene un 10%, un 20%. Tal vez usted dice, yo estoy en el 30% de mi vida cristiana. Otros dicen, yo estoy en el 10% de mi vida cristiana. Otros dicen, yo estoy en el 5% de la vida cristiana. Wow, está grave. Pero hay alguien tal vez que dice, yo estoy en el 0 en mi vida cristiana, estoy en el 0. ¿Saben? También esa palabra es para usted. Dios, a usted que ya no tiene nada, absolutamente nada de fuerzas, de ganas, de visión, de lucha, a usted Dios le dice, hoy le doy las fuerzas otra vez nuevas. Amén. Nuevas fuerzas. Y entonces, en una forma clara, el profeta intenta decirle al pueblo, le coloca de alguna manera una figura humana y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Realmente las personas que más dejan proyectos en el camino son los jóvenes, sin decir que no son muy importantes. Sin decir, sí, o sea, sin decir, no estoy diciendo que no son importantes, son muy importantes los jóvenes. Sus sueños, sus proyecciones y todo es muy importante, pero digamos por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento, de contactos, de relaciones y todo ello, a veces dejan botadas las cosas. Mientras cuando ya una persona adulta toma un proyecto, normalmente lo toma después de haber planificado mucho, orado, hecho calculadora muchas veces y luego inicia el proyecto. Entonces, pero el profeta dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Entonces yo estaba pensando cómo el profeta intenta meter esta figura aquí, ¿para qué? La idea del profeta es decirles, o sea, lo que quiere enseñarles es, las personas que no tienen la esperanza en Dios son como los muchachos, de alguna manera inestables. Ahora, no todos, y perdón a todos los muchachos, hay una cantidad de jóvenes en la iglesia y nosotros los respetamos mucho, los queremos mucho y queremos que ustedes ojalá puedan ubicarse a servir al Señor en diferentes equipos de trabajo y puedan hacer mucho para Dios y sientan que esta es la iglesia de ustedes y esta es la casa de ustedes. Pero él dice, los que no tienen a Dios son como el muchacho que deja el proyecto, son como el muchacho que se fatiga, que se cansa
frente a una meta, que se cansa frente a un proyecto de vida. Dice, así son las personas que no tienen a Dios. Les dice, al parecer los mira y les dice, ¿están fatigados? ¿Están cansados? Y ellos dicen, sí, profeta. Y el profeta le dice, es porque Dios no ha estado en sus proyecciones, es porque Dios no ha estado en sus planes. Y entonces les dice en el verso número 31, y en ese verso número 31, el profeta está mostrando los resultados de acercarse a Dios. Le dice así, pero los que esperan en Jehová tendrán que levantarán alas como águilas. Como águilas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo estaba mirando un poco, les hemos hablado varias veces de las águilas, pero hay unas características que yo no las había visto y no las había compartido con ustedes. Y quiero compartirles al menos dos de ellas. Una, bueno, primero decirles que las águilas estaba mirando que los huesos de las patas de las águilas son compactos. No son, ustedes han cogido el hueso de un pollo, del pernil del pollo, y lo muerden y si ve que por dentro es hueco. ¿Sí ven? ¿No lo han hecho? Sí, claro. Entonces, pero el hueso de la pata del águila es compacto, es macizo. Los otros huesos sí son huecos, aunque son muy firmes. Digamos, el hueso de la parte del pernil del águila y de las alas y todo ello es hueco, pero es firme. Pero entonces esa primera propiedad, las garras son muy fuertes, ellas son capaces de arrancar carne. Digamos, ellas cogen un venado pequeño y lo trituran, bueno, lo matan, y luego pueden con sus garras, si quisieran, de hecho lo hacen, arrancan carne con sus garras. Entonces son muy fuertes sus garras. Su pico, pues bueno, ustedes ya conocen algunas características, pero hay dos cosas que yo quiero compartirles. Una, tiene que ver con la visión que les dije hace un tiempo, que la visión del águila es tan fuerte que a 2 kilómetros es capaz de detectar una presa que se mueve. Por ejemplo, un ratón, un conejo, lo pueden detectar a 2 kilómetros. Pero estaban mirando que hay algo adicional, y es que el águila es capaz de descubrir a 1,5 metros de profundidad un pez que se mueve. O sea, el águila está volando 200 metros, 100 metros arriba del mar o del río, y hay un pez que está moviéndose 1,5 metros debajo de la superficie, y ella lo alcanza a ver. O sea, ella lo ve y por eso puede lanzarse y sabe que es su digamos, cacería fija, segura, porque logra detectarlo. Esa es una. La otra es que el águila, digamos, hay águilas que tienen 1 kilo, o sea, son muy pequeñas, pero hay águilas que pesan hasta 8 kilos. ¿Cuántos kilos? 8 kilos, o sea, re inmensas. Sus alas, o sea, su tamaño de alas es desde un extremo hasta el otro, 2,5 metros, o sea, 2 metros con 50 centímetros de grandes, de largas. Entonces, eso les permite planear, dice es volar en el plan, es volar en partes llanas sin necesidad de mover sus alas. Ellas solamente extienden sus alas, las extienden, y dice que puede durar horas. Y el viento las lleva y ellas están ahí descansando. O sea, no están fatigadas, no están cansadas, no están dependiendo de una fuerza natural que las está trasladando y que las está llevando muchas veces al sitio donde ellas quieren, sin ellas hacer absolutamente nada. Y esa figura me enseñaba mucho al estudiar ese pasaje, porque yo estaba pensando que si Dios, que es el que mueve los vientos, el que lleva los vientos, y que el águila disfruta de esos vientos para planear, entonces yo estaba por desafiarlos a ustedes a que hagamos también como el águila, a que nos abandonemos en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Las águilas o las aves se cansan de tanto aletear y aletear para poder avanzar en su vuelo. Pero esta no tiene en algunos momentos que aletear, puede durar 1 hora, 2 horas en sitios llanos
y solamente está así y se mueve y luego viene una corriente de aire que va hacia allá y se la lleva hacia allá y ella se deja llevar. Hay una corriente de Espíritu de Dios y una corriente de Dios que quiere llegar y transportar nuestra vida. Y Dios quiere transportar nuestras vidas a una dimensión diferente sin que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo humano. Solamente decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy rendido a tus pies. Él lo va a hacer. Tal vez usted vino esta mañana a la reunión y dice: la verdad, voy a ir como por ir, como por la devoción. Pero usted no había imaginado que Dios lo trajo a esa reunión para decirle: yo tengo una porción que usted no estaba esperando, nuevas fuerzas. Y yo quiero cerrar la enseñanza diciendo: hay otra figura, es la figura del búfalo. El búfalo se rinde, se cansa, él batalla hasta cierto tiempo y luego se cansa, se fatiga. Pero dicen entonces que el búfalo luego se va sobre sus rodillas, cae. Y yo vi hace un tiempo un video de cómo los tigres las tigresas iban y atraparon a un búfalo y lo atrapan y él lucha con ellos hasta que se rinde. Y luego se rinde, está básicamente en el piso ya, y ellos creen que ya está dominado. Pero luego se está unos minutos en el piso y se levanta del piso, y ahora que se levanta comienza a voltear y los tigres tienen que irse porque no pudieron comerse la presa ese día. O sea, perdieron su batalla con el búfalo. Pero él no ganó la batalla en primera instancia, la ganó en segunda instancia. ¿Está bien? Hay batallas que usted las va a ganar solamente cuando vaya al Señor y le diga: Señor, yo solo no puedo. Yo sola no puedo. Yo necesito que tú me des nuevas fuerzas. El tema de hoy justamente se llama así: Él me da nuevas fuerzas, o Dios renueva mis fuerzas. Ese es el tema de hoy. Así que entonces, yo no sé si usted quiere cerrar sus ojos ahí donde está.